próximo día 2 de mayo se celebra el Día Mundial contra el Acoso Escolar. Por ese motivo hemos traído un poco a la mesa esta situación, esta problemática y cómo se acrecienta con las redes sociales. El acoso escolar sigue existiendo y el acoso escolar a través de las redes sociales también lo hace peor o menos llevadero para, en este caso, las víctimas. Decíamos que estábamos con Javier Martínez, secretario de la Confederación Española de Policía, secretario de Comunicación, con Inma Araujo, que es psicóloga de adolescentes en Alborada, y con Patricia Mera, que es la directora del IES Valladares. Y Patricia, me quedo contigo ahora para preguntarte por los protocolos, porque entiendo que todos los centros escolares tienen protocolos ante un posible caso de acoso escolar. Efectivamente, la Xunta lleva ya tiempo preocupada y un poco intentando trabajar con todo este tema. Entonces, bueno, ya había uno anterior, pero en enero sacaron un nuevo protocolo que engloba tanto lo que es el acoso como el ciberacoso escolar, y en donde nos da un marco bastante completo. Además está bastante bien elaborado, en donde por un lado recoge todo lo que la definición de acoso, lo que es acoso, lo que no, la situación de posibles víctimas, de los acompañantes, que muchas veces nos olvidamos de ellos, pero son fundamentales para que las situaciones se consoliden en el tiempo, y también una serie de documentación y de pasos a dar. Entonces, por recoger así de forma muy breve, cuando de alguna manera tenemos conocimiento de que puede estarse dando una situación de acoso escolar, lo que tenemos que hacer nosotros es un poco una primera investigación, averiguación, pues según de dónde venga, pues si es una llamada de una familia, si es de un alumno o de una alumna o de algún profesor que ha visto algo extraño, pues eso, un poco averiguar, hablar con los niños. Tenemos lo que se llama un equipo ACAE, que son las siglas de acoso... Ay, ahora se me ha ido. Lo tengo por aquí. Bueno, un equipo que está formado por una persona del equipo directivo, normalmente es el director o directora, del departamento de orientación, la persona que es coordinadora de bienestar y convivencia en el centro, y normalmente un profesor más, que en caso de que se detecta que hay acoso y que hay que llevar adelante un procedimiento corrector, lo que antes se llamaba un expediente, pues es la persona que interviene. Y entonces, pues si en esas primeras averiguaciones se considera que sí se está dando ese posible acoso, pues ya se habla con las familias, se habla con los niños en presencia de sus familias y, bueno, pues un poco se determina si hay. Que se considera que hay acoso escolar, pues hay que llevar adelante ese procedimiento corrector. Sí que me adelanto a decir que el protocolo está muy bien y los centros lo hacemos lo mejor que podemos, pero también es verdad que tenemos muchísimas dificultades, por falta de tiempo, por que no siempre hay un apoyo por parte de las familias, por una excesiva judicialización. Ahora enseguida vienen los padres con los abogados, quieren máximas garantías. Claro, nosotros no somos ni policías, ni somos jueces, ni abogados, ni tenemos esa formación jurídica. Lo hacemos lo mejor posible y siempre en un entorno educativo, buscando medidas educativas, de enseñarles a los niños, y bueno, se nos hace complicado a veces. ¿Llegan muchas denuncias a la policía, Javier? Llegan muchas denuncias, sobre todo cuando la solución ya es muy compleja. Digamos que a la policía llega tanto la parte víctima como la consecuencia que es tener que actuar sobre el agresor, sobre quien ha cometido el delito. Entonces la policía, los grupos de menores, tienen ya sus protocolos interiorizados que tienen que tener una parte familia, víctima, los recursos que dispone en este caso de la policía a través del Gobierno central, más todo el protocolo de actuación con Xunta de Galicia e incluso un gobierno local. Claro, porque esto no se trata de solo una administración. Aquí, el tema de menores, entran en juego todas las administraciones. ¿Por qué? Por el entorno. El entorno normalmente se da dentro de lo que es la vía educativa. Es el 90% de los casos de acoso son en la vía educativa. No son en sitios de ocio ni equipos de deporte, porque digamos que es donde se esconden los agresores en el volumen. Claro,
un equipo de deporte son 15, 20 y en un centro educativo, el IES Valladares, deben dar más de 400 alumnos. Casi 600. Claro, 600. Es muy complejo actuar con 600 alumnos. Entonces, ¿qué pasa? Normalmente cuando llega a la comisaría, claro, ahí ya entra en juego el tener que trabajar de mano del fiscal de menores, porque en tema de menores se trabaja mano a mano con el fiscal de menores. La consecuencia es que hay penas donde tanto el agresor, que puede ser condenado a su internamiento en centros dependientes de la Xunta de Galicia, en este caso, o necesita el apoyo la víctima de estamentos que dependen también de la Xunta de Galicia. O sea, hay organismos que dependen de la Xunta de Galicia que son importantísimos, que es volver a amueblar una cabeza que la han desamueblado, que ha sido víctima, claro. Y ahí es donde hay centros como Alborada y otros muchos que hay que ponerles en valor todo el trabajo diario que hacen. O sea, digamos que la policía hace la parte más penosa, porque es la más penosa, porque es la que, digamos que es la parte más violenta quizás, claro, porque el niño llega sin una solución posible, hay que encontrársela, pero después llega la parte quizá la más compleja, que es volver a amueblar una cabeza que durante mucho tiempo la han quitado de lo que es lo que tiene que ser habitual, claro, y es que la mente es muy compleja y no es cosa de un día para otro, son tratamientos muy complejos, y enseñar a una persona que ha sido víctima de un acoso y que te ha interiorizado como normal en muchas ocasiones, decirle que lo que ha sufrido no es normal, claro, y que lo va a padecer toda su vida, porque eso no lo va a olvidar. Es que no, las secuelas son muy complejas, claro. Y entonces, claro, y dentro de la faceta policial tenemos la suerte de que hay compañeros y compañeras de la Policía Nacional, de unidades adscritas, de policías locales, que se han hecho especialistas en una materia muy desagradable, porque hay que entender que es lo que tratan, eso lo llevan para su casa. O sea, es como el trato de violencia de género, el malos tratos, o sea, son delitos que lo ves diariamente y lo interiorizas. También interiorizas la parte buena, que es buscar una solución a algo tan desagradable. Entonces, el premio que te llevas es poder ayudar, es ver una víctima y ver que la has sacado de un entorno peligroso y le has dado un entorno de seguridad, y que gracias a ese entorno de seguridad va a volver a tener una vida normal. Claro, eso es lo que tenemos que quizás gritar a los cuatro vientos, que haya más personal así, que se les dote a las instituciones que se dedican a sacar a estos niños adelante otra vez, volver a introducir en lo que es la vida normal, que tengan los fondos y los recursos necesarios, porque muchas veces es que las víctimas aumentan y los recursos son los mismos, el personal es el mismo, entonces hay que adecuarlo a las necesidades, sobre todo preocuparse de que no les falten recursos y que a veces esa gente también necesita ayuda, porque esa gente necesita que su cabeza descanse, porque amueblar una cabeza también te significa a veces un poco desengranar la tuya para encajarla en el que tienes enfrente, y que eso no te afecta a tu vida personal. Claro, entonces yo por eso siempre lo que pido cuando me reúno me da igual el color político, con todas las personas que influyen en la parte administrativa, es, por favor, cuiden a quien cuida para que pueda seguir cuidando. Y ahí está tu trabajo, Inma, el cuidar, el amueblar. Nosotros enfocamos ambos ámbitos, ¿no? Tenemos el ámbito de la prevención en Alborada y tenemos el ámbito de la intervención. En el ámbito de la prevención lo importante es eso, trasladar. Para evitar víctimas hay que dar fortalezas, que los niños y las niñas sepan defenderse, ponerse en valor, expresarse, evita víctimas, que se le transmita el valor de la empatía, de la capacidad de no hacer daño, de la compasión, para evitar que sean victimarios o victimarias, ¿vale? Y luego está la parte de intervención, como decía el compañero, en el cual hay dos partes importantes, ¿no? Con la víctima, ese apoyo, ¿vale? Sí que es cierto que hay que tantear muy bien, hilar fino de cuándo hay que judicializar y cuándo no. El sistema educativo lo está haciendo muy bien en este sentido, con lo cual hay casos que pueden ya, a través de la propia escuela y de las propias familias, si hay un buen tándem ahí, familia-escuela, se puede ya
resolver desde ahí, tanto la parte víctima como la parte victimario, resolverlo y poder salir de allí niños felices, totalmente fortalecidos y con esas carencias resueltas. Cuando el tema ya es muy grave, sí que es importante que cuando el acoso ya es muy grave, haya esa parte y ese proceso en el que hay una parte, yo creo que ambas son totalmente necesarias y no deben de ninguna complementa a la otra. Tiene que haber esa parte de consecuencia, porque todo ser humano necesita entender que una acción inadecuada requiere una consecuencia, tiene una consecuencia, y luego esa parte de ayuda terapéutica en ambos casos, ¿no? Ayuda terapéutica a la víctima, en la mayor parte de los casos, si es cogido a tiempo, si todos los adultos del entorno actuamos de una forma adecuada, la familia actúa de una forma adecuada, el colegio, las instituciones, los cuerpos de seguridad, si todos actuamos de un modo adecuado, es totalmente salvable esa situación, puede llegar a curar todas esas heridas y recuperar una vida normalizada, pero si eso falla, como pasaba en el caso del chico que iba a venir, en el que falló ese proceso, hubo una revictimización, una victimización secundaria por parte de instituciones, por parte de escuela, por parte de la familia, entonces ese daño pues hoy en día sigue existiendo, ¿no? Y luego la parte del que ejerce o la que ejerce ese acoso, porque no vemos que es en ambos sentidos, son tanto niños, niñas como chicos, chicas, acosadores y acosadoras, en esa parte toca eso, el que se pueda aportar tanto esa consecuencia, que normalmente cuando no es judicializado pues son consecuencias académicas, y en el hogar, cuando es judicializado pues pueden ser libertades vigiladas, talleres, tareas en beneficio de la comunidad, y en casos muy extremos y graves internamiento, pero siempre, siempre acompañado de una parte terapéutica, porque claro que es reparable, se puede hacer una reeducación y se puede trabajar el qué carencias o qué daños tiene esa criatura para poder generar de nuevo daño, ¿no? Normalmente suele ser una repetición o una carencia. Ahí, si me permites, sí, claro. en los centros educativos, como estamos tan cerca de ellos, muchas veces detectamos situaciones en donde ni siquiera ha llegado todavía el acoso, porque hay esos primeros indicios. Y porque muchas veces los niños y las niñas están buscando cómo relacionarse entre ellos, están aprendiendo, igual que aprenden matemáticas o aprenden historia, aprenden también a relacionarse. Entonces es importante el estar muy pendiente, y en cuanto se detectan esas primeras, bueno, pues fallos en su forma de establecer relaciones, hablar con ellos, trabajar esa empatía que dice Inma, el ponerse en el lugar de los demás, y afortunadamente no llegan a más. Cuando ya hay casos más complejos, más graves, pues sí, evidentemente hay que utilizar otro tipo de mecanismos. En casa, las familias, ¿cómo podemos estar alerta? ¿Qué señales nos pueden dar? Porque yo no sé si son los acosados los que van a los profesores a decirle el tema, si son sus compañeros, pero en casa, los padres, las familias, ¿qué señales nos puede dar de que un niño está sufriendo acoso escolar o que tenemos en casa un acosador? ¿Hay algún alerta que nos puede decir, oye, que aquí está pasando algo? Claro, tenemos ese trabajo principal de antes, previsor de he trabajado con mis hijos, con mis hijas, un espacio en el que puedan contarme, hablarme, explicarme, entonces en esos casos es mucho más sencillo. Pero en el caso de que no, pues tenemos el ver si realmente está su desánimo, su apatía, su no querer ir a clase, su bajo rendimiento comparado con el que tenía antes. Bueno, notas como en ese estado de ánimo el que de repente nadie le invita a ningún cumpleaños o no está, porque también hay el acoso de hacer el vacío, ¿no? Sí. Entonces, bueno, en esa línea el estar pendiente de ese estado de ánimo y entonces intentar averiguar a qué se debe. En el caso de que sean testigos, trabajar con nuestros hijos e hijas, hacerles entender que si ven algo que produce daño, es un deber, una obligación, es un valor añadido al ser humano el poder pedir ayuda para ello. No le estoy pidiendo a mi hijo o a mi hija que intervenga, porque si no igual pasa al lado de las víctimas, sino que le pido cuéntame para que yo pueda tener una capacidad de intervención, de ayudar a esa persona que está sufriendo. No tienes que ser tú, pero sí por lo menos cuéntamelo a mí o al profesorado. Y luego
con respecto a detectar si tengo a alguien que está generando daño o no, es más complejo, pero la parte fundamental de las familias en este caso no es tanto, pues a lo mejor esa detección, que si es viable, si es posible, por supuesto, sino el que cuando nos comunican que nuestro hijo o nuestra hija ha hecho un daño, la respuesta de los padres suele ser muy protectora y de primeras nunca crees que tu hijo haya podido hacerlo. Te cuesta un montón. Yo trabajo en esto, y a mí me cuentan que mi hijo ha hecho algo, es como, yo que trabajo en esto y por encima en casa de herrero, pues no, es decir, bueno, son críos que en un momento determinado se pueden equivocar porque están en edad de equivocarse y que yo no me tengo que poner a defensiva de que se me está juzgando como padre o como madre, tengo que sencillamente decir, vale, te has equivocado, algo ha fallado, vamos a analizar qué ha fallado y qué podemos ayudarte y nosotros mismos qué podemos hacer para corregir todo esto. Y esa actitud defensiva de los padres es importante que no generen, porque entonces no dejan actuar al centro educativo de una forma adecuada, no dejan actuar a los cuerpos de seguridad de una forma adecuada, no están ayudando al final a su hijo o su hija con esa sobreprotección. Al revés, están generando un crío o una cría que no asuma sus errores, que no aprenda a corregirlos, que no aprenda a arrepentirse o a pedir perdón. Y eso es fundamental para que luego no siga siendo. Realmente en ese momento no es un victimario, es una criatura que ha tenido conductas inadecuadas. Pero si reafirmamos, no ponemos consecuencias y no enseñamos, sí que puede llegar a ser de adulto, ya conscientemente un victimario. En la serie Adolescencia, y vuelvo a ella porque uno de los capítulos se centra en la familia, tenían 2 hijos y decían, ¿por qué si los hemos educado igual? Pues en este caso el chico se equivocó o fue por el otro camino y el asumir que en casa tenías un hijo que pues había cometido un delito. Al final también está en lo que hagamos, pero a veces en el camino algo se tuerce. Yo creo que ahí volvemos un poco a lo que hablábamos antes, esa importancia del acompañamiento, de pasar tiempo de calidad con los hijos, no es estar sentados uno al lado del otro, es estar interaccionando y a lo mejor pues ver algún vídeo no adecuado, pero verlo juntos y comentarlo y que tampoco es decir, has cometido una falta grandísima por ver ese vídeo. No, podemos verlo juntos y vamos a comentar y vamos a ver qué está pasando ahí. Y bueno, ese acompañamiento yo creo que es fundamental para que las familias conozcan a sus hijos en la medida de lo posible y les den esa confianza. Y apoyo muchísimo lo que acaba de decir Inma de la reacción de las familias, lo importante que es también, porque una excesiva protección a la larga no es positiva para los niños y las niñas. Desde Alborada hablabas de esa parte de prevención, Inma. Entiendo que en centros educativos también habrá charlas desde la policía. Todo esto hay que hablarlo, todo esto hay que ponerlo sobre la mesa y todo esto hay que dárselos a la información, tienen que tenerla también los jóvenes. Sí, hay diversos talleres que realizamos en institutos y en colegios. Por ejemplo, ahora hay otra asociación que también se dedica a esto, en la que yo también participo, que es Sabino Galicia. Vamos a hacer, a partir de la próxima semana, empezamos la formación para cuerpos de seguridad, policía, guardia civil, y vamos a trabajar entre ellos el tema de acoso escolar, el tema de violencia sexual, el tema en el cual pues poder compartir, ¿no?, experiencias de la parte que corresponde a entender sintomatología, indicadores y también hay talleres de educación a los propios profesores en este ámbito. Yo creo que se está realizando muchas actuaciones, la cuestión es que al final depende de la persona, tanto la persona padre, la persona madre, la persona profesor, profesora, la persona policía, que al final lleve a cabo esas actuaciones, ¿no? Realmente las herramientas ya las tenemos todos. La cuestión es que cada uno de nosotros en nuestra parte tenemos que aplicarlas. Desde la policía, Javier. Es así, nosotros tenemos la suerte de contar con unidades consulares de participación ciudadana que se dedican a ir colegio por colegio, instituto por instituto, contando y ponerse a la altura de los niños, explicarles de tú a tú cuáles son las consecuencias de ciertos actos, pero también los recursos que tienen que... Porque yo siempre tengo una máxima, que yo le riño a toda madre que le dice al niño, cuidado como hagas eso, llama a la policía. No, la policía hay que llamarla, y que no le tengan miedo, sino que le tengan respeto, porque es a quien tienen que acudir en caso de que les pase algo. Que no vean a la policía como el coco, que vean a la policía como la solución, porque hay más víctimas que agresores, porque normalmente el agresor agrede a varias víctimas. Claro, entonces...
Yo creo que estamos en una sociedad que tiene que ver a la policía con cierto grado de amabilidad, de poder interactuar de tú a tú, de poder, por cualquier cosa, llamar sin problema ninguno. Mire, el gran apagón que acabamos de sufrir, hemos visto a los niños en las calles, más que nunca este lunes por la tarde, que no había consolas, no había televisión, no había nada, y de repente era agradable quedarse corto, o sea, A veces incluso vienen bien. Claro, es que estamos en una ciudad llena de parques, que Sí. es una ciudad hecha para los niños. Claro, entonces es súper bonito ver que están ahí y ver que los coches patrullas aparcaban en la calle, salían, se apeaban los policías en el entorno de los parques infantiles y los niños se acercaban a los policías. Y no los miraban con una distancia, no, tienen que estar ahí. Y cuando a mí me lo dicen mucho los compañeros que se dedican a la participación ciudadana, que el trabajo tan agradable que es ir a los colegios, enseñarles, o que los colegios les pidan que puedan venir, o sea, a veces se han hecho actuaciones con guías caninos, con caballería, con mil cosas que van a los colegios, y es súper bonito la cercanía, el saber que la policía está para el ciudadano. Es así, porque mucha gente piensa en la policía para el agresor. No. La policía está para el ciudadano, para todo el ciudadano. Y está para buscar soluciones, no para buscar problemas. Claro, los problemas son una pequeña parte. La policía está para solucionar antes que las cosas lleguen a donde no hay término. Claro. Entonces, yo le digo a todo el mundo que se acerque a los policías, que le digan a sus hijos que llamen, lo primero que tienen que tener en la mano es el teléfono del 091, 092 y el 112 para cualquier problema, claro. Este lunes yo he podido ser testigo de cómo 4 ciudadanos llamaban a la policía que había una señora en silla de ruedas que vivía en un cuarto en la calle Teixugueiras para subirla al cuarto y un compañero de la policía local fuera de servicio fue a la carrera y entre todos subimos a esa señora. Eso es súper bonito. Y nos reconocieron como a mí me reconocen, yo salgo mucho en los medios de comunicación, me reconocieron y echamos todos una mano a subir a esa señora y es súper bonito que te reconozcan y como servicio público y ayudar. Es que para eso estamos y por eso yo siempre pido recursos para que todo el que se dedica a ayudar, que ya está formado, pero que no le faltan los recursos para poder hacerlo. Claro. Desde luego. Y hablemos mucho en casa con nuestros hijos, hablemos pues de todo lo que le pasa en la vida, que respeten a los profesores, que respeten a los mayores, que lo que le dicen todos es para intentar ayudar y para educar, con lo difícil que es eso. Y esperemos que bueno, pues hayamos puesto una semillita sobre la mesa que haya ayudado a alguna persona que se pueda haber sentido hoy identificada. Así que, directora del IES Valladares, Patricia, muchísimas gracias por acompañarnos. Psicóloga de adolescentes de Alborada, Inma, muchísimas gracias. Y Javier, secretario de prensa de la Confederación Española de Policía, muchísimas gracias a todos. A ustedes, ya saben, el próximo viernes aquí ya con Marcio Varela en Vigo a Debate. Hasta luego.